vamos a ver infinidad, ¿no? De testers, porque no se han comprado uno solo, ¿no ves? Sino va a haber diferentes testers. Y para que ustedes se ubiquen, casi el concepto va a ser lo mismo, ¿ya? Para que utilicen sus testers ustedes. Pero primero hay que ir con la teoría, primeramente, ¿ya? Y vamos a empezar. Ya. Empezamos. No nos hemos quedado en la corriente continua, ¿no? Eh, la corriente directa circula siempre de un solo sentido, es decir, que el polo negativo al positivo de la fuente de la fuerza electromotriz, FEN, que la suministra. Esa corriente mantiene siempre fija su polaridad, como es el caso de las pilas, baterías, dínamos, ¿no? Tomás Edison, ¿no? Hizo esta corriente, ¿no? La corriente continua o corriente directa, ¿no? Aquí como vemos en un gráfico, nos está dando un ejemplo, ¿no? Del gráfico de una corriente directa. O sea, es una corriente que dice que circula de negativo a positivo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Apaguen sus audios, los que están con audio, les he dicho, no solamente activen si tienen alguna duda o pregunta, ¿ya? Por favor. ¿Ya? Mi cuaderno me trae mis dos cuentos, me trae. No, John Elvis, dime, Elvis, profe, ¿a qué se bueno? apagale tu audio, se está escuchando. Ya, ¿no? Eso es, ¿no? Una corriente continua. Corriente alterna. Se diferencia de la corriente directa en que cambia su sentido de circulación periódicamente y por lo tanto su polaridad. Esto ocurre tantas veces como frecuencias en Hertz tenga esa corriente. La corriente alterna es el tipo de corriente más empleado en la industria y es también la que más suministros en nuestros hogares de corriente alterna de su uso doméstico e industrial. Cambia su polaridad o sentido de circulación de 50 o 60 veces por segundo, según el país de que se trate. Esto se conoce como la frecuencia de la corriente alterna. Nicolás Tesla, corriente alterna. En los países de Europa, la corriente alterna posee 50 ciclos o 50 Hz por segundo de la frecuencia. También que en los países de América la frecuencia es de 60 ciclos o Hz, ¿no? Aquí vemos un gráfico, vean, del cómo cambia su sentido de positivo, negativo, de nuevo positivo, de nuevo negativo, de nuevo sube a positivo y negativo, ¿no? La corriente alterna, ¿no? Eso es un gráfico, ¿no? Es bien diferente a la corriente continua, que solamente va en un sentido, o sea, miren, solo va en línea recta nomás, ¿no? La corriente continua. Mientras la corriente alterna varía, ¿no? No va en un sentido directo, ¿no? Sino alternado va, de positivo, negativo, ¿no? Esta corriente alterna podemos verlos en nuestras casas, ¿no? Donde tenemos un enchufe, una toma de corriente, donde nosotros podemos ahí conectar nuestros televisores, podemos colocar nuestros cargadores de celulares y muchas cosas, ¿no? Esa corriente que nosotros vemos a diario en nuestros domicilios es la corriente alterna, ¿ya? Mientras la corriente continua lo vamos a ver más en vehículos, ¿ya? En los
en los vehículos que nosotros vamos a hacer pruebas, ¿ya? Pero también vamos a ver en pequeñas cantidades una corriente alterna en el automóvil también. A ver, vamos a ver para que entiendan un poco. Vamos a ir aquí. Este ya les he dicho, ¿no? Que es un simulador de pruebas, ¿no? Aquí vamos a ver esos ciclos, ¿no? A ver, vamos a ir al osciloscopio. Vamos a conectar para que vean, ¿no? La corriente directa y la corriente continua. Esto igual podemos hacerlo, ¿no? Pero esto es una herramienta, un osciloscopio, ¿ya? Para ver esa... Mira, cuando nosotros vamos a conectar aquí a 12 voltios, o sea, es una batería, ¿no? Una batería. Mira, lo estamos conectando y nos está diciendo que aquí está generando 12 voltios, ¿no? 12 voltios. Y vamos a ir aquí. Esto vamos a conectar. Ahí. Vamos a hacer un pequeño encendido. Estamos calentando el motor, ¿ya? Estamos calentando el motor para que nosotros podamos ver esos ciclos que le estaba hablando, ¿ya? Aquí vean que aquí el verde, aquí nos dice un 42, nos dice en color verde, aquí dice, ¿no? Ahorita hay una tensión de 12 voltios, igual que el de batería, miren. 12 voltios, aquí están estos 12 voltios, ¿no? Y el sensor lambda nos está diciendo que esto genera una señal alterna, ¿no? Lo vamos a ver. Miren, cuando yo lo he encendido a 13 voltios, aquí la corriente directa o la corriente continua está yendo en línea recta. Miren, línea recta, línea recta, línea recta, línea recta. Mientras que el de corriente alterna nos está yendo curvados, ¿no? Ven, hay curvaturas, ¿no? No es igual. Esto es una corriente continua y esto es una corriente alterna. Podemos ver esto en el vehículo con un osciloscopio o con un escáner, ¿ya? Aquí lo vamos a minimizar y nos va a generar aquí el mismo pulso, miren. Aquí, en el osciloscopio, miren cómo está la corriente alterna. ¿No? La corriente continua va a ir en línea recta.
manteniendo siempre un sentido nomás va. Mientras la corriente alterna va a ir diferente, ¿no? Caídas, abajo, hacia arriba, en forma alternada va a ir. Miren, tanto esto como del osciloscopio y tanto del escáner, ¿no? ¿No? Ya lo hemos visto, ¿cómo es, no? La corriente continua, que está como aquí, en línea recta, y la corriente alterna, que varía, ¿no? Que alterna, ¿no? De positivo, negativo, positivo, negativo, ¿no? Aquí vemos un circuito, es un circuito hidráulico, ¿no? Aquí vemos, hay canales de agua, aquí igual hay canales de agua. Vamos a ver la diferencia entre una corriente continua y una corriente alterna. ¿Cómo es ese circuito, la circulación de corriente? ¿Cómo es? Miren, aquí está, lo vamos a ver, pero en un circuito hidráulico para que nosotros podamos entender, ya que nosotros no podemos ver el circuito de corriente alterna o corriente continua en la realidad, porque la electricidad es invisible, ¿no? Por eso aquí lo está detallando en un circuito hidráulico para que nosotros podamos entender. Miren, al abrir la pila en un corriente continua, solamente está yendo en un sentido, mira, el agua. Vean, vean, solo está yendo en un sentido. Aquí, a estas paletas va a ir y esto va a hacer de que gire, ¿no? Las paletas para que tal vez esta sierra está cortando, ¿no? La madera, ¿no? Está cortando. En un sentido nomás, miren, en un sentido, supongamos, a las agujas del reloj, ¿no? Esta paleta va a empezar a girar y esta sierra va a ir a este sentido, ¿no? Cortando este tronco, ¿no? Así. Solamente en un sentido está en, ¿no? La corriente continua, miren. Y este depósito va a ir, va a ir, va a ir, va a ir y se va a ir aquí. Aquí, para que de nuevo empiece el circuito, ¿no? De nuevo y así sucesivamente. En el automóvil lo mismo va a pasar, ¿no? Lo mismo nomás. Esto va a ir en un sentido nomás así. Las amoladores igual van en un sentido nomás. Las amoladores que tal vez algunos conocen, va a ir en un sentido nomás, ¿no? Ahora vamos a ver un circuito de corriente alterna. Como miren, como vean, cuando él abre, ¿no? Cuando él abre la pila, el agua se está yendo tanto para la izquierda como para la derecha. Miren, el agua está yendo por aquí y también está yendo el agua por acá. Pero aquí hay una compuerta, ¿no? Axitos, como lo vean. Entonces, si de este fluido va a ser más fuerte, entonces va a ir hacia aquí. Pero también no se va a quedar atrás. Esto igual va a empujar la compuerta. ¿Y esto qué va a causar? Que haya un movimiento así. Así va a haber un movimiento. Como aquí, mira las flechitas. Aquí, 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 aquí. Así va a empezar a fluir el fluido. Miren, así, así, así. ¿Y esto qué va a pasar? Aquí, miren, han colocado una sierra eléctrica que está cortando, mira, el tronco de manera izquierda y derecha, así. Sa, 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 sa. Vean, está cortando el tronco de diferente manera, de ambos sentidos, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha y lo va a cortar el tronco. Mientras de una corriente continua solamente va en un sentido, miren. Solo va a ir así, a las agujas del reloj, cortando. ¿Va a cortar el tronco? Sí, lo va a cortar. Pero aquí, en corriente alterna, lo va a cortar moviéndose de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, igual va a cortar el tronco. Tal vez más rápido, porque miren,
la fuerza en que cómo va a cortar va a ser más veloz que una corriente continua, ¿no? Por eso la corriente alterna tiene más potencia que una corriente continua. Aquí y allá también hay un circuito igual, ¿no? Que es similar a esto. Ahora aquí vamos, mira, elementos de control. Un generador puede ser una pila, mira, una pila. Un interruptor es esto. Esto va a ser una bombilla, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ahora, aquí en el negativo, estamos hablando de corriente continua, el negativo está siendo protegido por un fusible, ¿ya? Por un fusible. Y esto, su otro extremo va a ir a un lado del motor. Aquí va a pasar lo mismo, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a presionar el interruptor, ¿qué va a pasar? Que la energía va a ir en un sentido. Miren, el sentido del positivo. Cuando nosotros apretamos el interruptor, la corriente va a ir hasta aquí, hasta aquí. Va a ir a la bombilla, va a pasar a la bombilla y va a ir al motor. ¿Qué va a pasar en el negativo? Va a pasar lo mismo. Va a ir en un sentido nomás. Va a pasar por el fusible y al extremo del motor. Cuando haya una alimentación positiva y también negativa, el motor va a empezar a girar, ¿no? Va a empezar a trabajar. Pero ¿qué pasa si va a haber mucho amperaje? Se va a fundir el fusible, ¿no? Lo primero, se va a fundir el fusible. Porque es lo más económico que nosotros podemos comprar, ¿no? Y comprar un motor, porque si no colocamos un fusible, lo que se va a quemar puede ser que sea el cableado o lo peor que nos puede pasar, el motor, ¿no? Por eso siempre hay que tener un sistema de protección, ¿no? Como es este fusible.